Tu mente no es tu enemiga, pero en este preciso momento se ha convertido en tu carcelero. Existe una verdad incómoda que solemos ignorar mientras navegamos por el ruido de nuestros días. La inteligencia, esa herramienta que te ha permitido construir tu vida, resolver problemas y proteger a los tuyos, se ha vuelto contra ti. Has convertido tu capacidad de análisis en una jaula de oro donde el espacio para respirar es cada vez más estrecho. Creemos que pensar es el camino hacia la solución, pero para muchos de nosotros, pensar se ha transformado en el problema mismo. Es una ironía cruel. Cuanto más intentas entender lo que te pasa, más te alejas de la paz que buscas. La mente humana es un motor extraordinario, pero cuando no tiene un volante, solo sabe acelerar en el vacío, quemando combustible, desgastando las piezas y dejándote varado en el mismo lugar de siempre, agotado y sin haber avanzado un solo milímetro hacia la salida. Seguramente conoces bien esa sensación. Te encuentras a las 3 de la mañana con los ojos clavados en el techo, mientras el silencio de la casa se ve inundado por un griterío interno que no puedes silenciar. Repasas esa conversación que tuviste hace 2 días, diseccionando cada palabra, cada gesto, cada silencio del otro. Te preguntas si debiste decir aquello o si tu tono fue el adecuado, imaginando escenarios alternativos que nunca ocurrirán. O tal vez es el peso del mañana lo que te asfixia. Anticipas problemas que aún no existen, construyendo puentes hacia desastres que solo viven en tu imaginación, analizando variables, riesgos y posibles fallos hasta que la simple idea de tomar una decisión te deja paralizado. Estás en la oficina frente a un correo electrónico y tardas 20 minutos en redactar 3 líneas porque tu mente está proyectando 1000 interpretaciones posibles del receptor. Estás en una cena con amigos, pero no estás allí. Estás atrapado en el análisis de una decisión financiera, o en la preocupación por el futuro de tus hijos, o simplemente en ese ruido blanco de pensamientos inconexos que te impide saborear la comida, o escuchar la risa de quien tienes enfrente. Tu cuerpo está presente, pero tu conciencia está a kilómetros de distancia, perdida en un laberinto de suposiciones y remordimientos. Este fenómeno no ocurre por falta de capacidad intelectual. Al contrario, suele ser el refugio de las mentes más brillantes y responsables. Sobrepensamos porque nuestro cerebro, en su instinto más primario, cree que analizar más significa controlar más. Hemos asociado erróneamente el pensamiento constante con la seguridad. Creemos que, si damos suficientes vueltas a un asunto, finalmente encontraremos la pieza del puzzle que nos proteja del dolor, del error o del juicio ajeno. Sin embargo, la realidad es muy distinta. El pensamiento sin dirección no es análisis, es rumiación. Es como un hámster corriendo en una rueda. Hay mucho movimiento, hay mucho esfuerzo, hay un cansancio real, pero no hay desplazamiento. Tu cerebro te está engañando, haciéndote creer que estás trabajando en el problema, cuando en realidad solo estás cavando un agujero más profundo. El problema no es que pienses demasiado, el problema es que has perdido el mando de ese pensamiento. Tu mente ha pasado de ser un siervo útil a ser un amo tiránico que no sabe cuándo detener la maquinaria. Una máquina que confunde la actividad con el progreso. El coste de vivir así es devastador y a menudo silencioso. Es un cansancio que el sueño no cura, porque incluso dormido, tu mente sigue procesando, simulando y sufriendo. Es la pérdida de oportunidades vitales. ¿Cuántas veces te has quedado al borde del precipicio de una gran decisión y has retrocedido porque el análisis del riesgo te robó la valentía? Es la erosión de tus relaciones porque es imposible conectar de verdad con alguien cuando estás ocupado discutiendo contigo mismo en tu interior. Sientes que estás siempre ocupado, siempre haciendo algo, pero al final del día te miras al espejo y te das cuenta de que no has avanzado en lo que de verdad importa. Te sientes estancado en una niebla mental permanente, donde la claridad
es un lujo que otros parecen tener, mientras tú te conformas con sobrevivir al siguiente bucle de pensamientos. Es la frustración de saber que tienes el potencial para hacer grandes cosas, pero estás demasiado agotado por la guerra interna como para ejecutarlas. Estás viviendo a media potencia, con el freno de mano puesto, consumiendo tu energía vital en incendios mentales que tú mismo provocas a diario. Pero aquí está la revelación que puede cambiarlo todo. No necesitas pensar más para resolver esto. De hecho, necesitas aprender a pensar menos, pero con una intención radicalmente distinta. El control de tu mente no se recupera luchando contra los pensamientos, porque a lo que te resistes, persiste. Se recupera cuando comprendes que tú no eres tus pensamientos. Tú eres el observador que los presencia. El verdadero cambio ocurre cuando dejas de intentar controlar el mundo exterior a través de la simulación mental y empiezas a dirigir tu atención de forma consciente hacia el presente y hacia la acción. La claridad no es la ausencia de pensamientos, sino la capacidad de elegir cuáles merecen tu energía y cuáles son simplemente ruido de fondo. No necesitas más información, necesitas más dirección. No necesitas más análisis, necesitas más presencia. El verdadero poder no reside en tener todas las respuestas, sino en ser capaz de vivir con las preguntas sin que éstas te devoren el alma. Para recuperar ese mando, debemos aplicar principios de austeridad mental que devuelvan la agilidad a tu existencia. El primero es limitar el tiempo de deliberación de forma estricta. La mente se expande para llenar el tiempo disponible. Si te das todo el día para pensar en un problema, tardarás todo el día y terminarás exhausto. Aprende a poner cronómetro a tus preocupaciones. Decide conscientemente, voy a pensar en esto durante 15 minutos y al terminar, tomaré una decisión o escribiré el siguiente paso físico que debo dar. El pensamiento debe tener una fecha de caducidad. Cuando el tiempo termina, la mente se cierra y el cuerpo actúa. Convierte cada bucle mental en una acción concreta, por pequeña que sea. Si te preocupa tu salud, deja de leer artículos alarmistas en Internet y programa una cita médica hoy mismo. Si te preocupa un conflicto con alguien, deja de imaginar la discusión y escribe un mensaje para hablar. La acción es el antídoto natural contra el sobrepensamiento. El pensamiento se alimenta de la inmovilidad. El movimiento, en cambio, lo disuelve como el sol a la niebla de la mañana. Reduce el ruido mental innecesario, simplificando tu entorno y tus entradas de información. Vivimos en una era que idolatra el exceso de datos, pero para quien sobrepiensa, cada nuevo dato es una nueva rama en la que enredarse. Elige tus batallas mentales con sabiduría. No todo merece un análisis profundo, ni toda duda requiere una resolución inmediata. Entrena tu atención como quien entrena un músculo en el gimnasio, volviendo una y otra vez al aquí y ahora, cuando sientas que tu mente empieza a divagar hacia el pasado que no puede cambiar o hacia el futuro que no puede predecir. Elige una sola prioridad clara cada día, una sola cosa que realmente importe. Al despertar, pregúntate cuál es esa acción que hará que todo lo demás sea más fácil o innecesario. Al darle a tu mente un objetivo único y definido, reduces la dispersión y la parálisis por análisis. Tu cerebro necesita un carril por el que correr. Si le das un campo abierto lleno de distracciones, se perderá en círculos infinitos. Recuperar el control de tu mente no es un evento único que ocurre tras ver un vídeo. Es una práctica diaria, una disciplina del espíritu, casi una filosofía de vida. Es aprender a decir basta cuando el análisis deja de ser útil y empieza a ser doloroso. Es confiar en que tienes la capacidad de lidiar con los problemas cuando se presenten en la realidad, en lugar de sufrirlos 1000 veces antes de que ocurran en tu imaginación. En un mundo diseñado para mantenernos distraídos y ansiosos, elegir conscientemente en qué pensar es el mayor acto de libertad que puedes ejercer.
Imagina por un momento cómo sería tu vida si pudieras simplemente apagar el ruido cuando lo desees. Imagina la claridad de despertarte y sentir que tu mente es un espacio tranquilo, una herramienta afilada y lista para ser usada, no una carga pesada que debes arrastrar a todas partes. Esa paz no está en el futuro, ni en la resolución de todos tus problemas actuales, ni en el éxito económico. Está en tu capacidad de soltar el hilo de los pensamientos innecesarios y volver a tomar las riendas de tu atención aquí mismo. Enfoca tu energía en lo que puedes hacer hoy. Actúa con lo que tienes y permite que el resto del mundo siga su curso sin que tengas que sostenerlo todo en tu cabeza. Tienes el permiso para dejar de pensar tanto. Tienes el permiso para vivir, para equivocarte, para simplemente ser. El control no se encuentra pensando más, sino viviendo con más propósito y menos ruido. Recupera tu mente, recupera tu vida y camina hacia esa claridad que siempre ha estado ahí, oculta bajo las capas de tu propio análisis. El mundo real es mucho más sencillo y amable que el mundo que has construido en tu cabeza. Es hora de salir de la cárcel y empezar a caminar. Observa cómo, al dejar de alimentar el fuego del pensamiento, las llamas comienzan a bajar. No hay nada que resolver en este instante que no pueda esperar a una mente descansada. La verdadera madurez mental es saber cuándo soltar una idea. Es entender que el control es, en gran medida, una ilusión que nos agota. Al abrazar la incertidumbre y enfocarte en el siguiente paso pequeño, recuperas la soberanía sobre tus días. Siente el peso que se levanta de tus hombros al aceptar que no tienes que preverlo todo. La vida es un flujo constante que se navega mejor con intuición y presencia que con mapas mentales excesivamente detallados que caducan antes de ser usados. Respira, mira a tu alrededor, nota la textura de la realidad. Estás aquí, estás a salvo, y tu mente finalmente puede descansar. Es el momento de elegir la calma por encima del análisis. El momento de elegir la vida por encima del pensamiento. Recupera tu centro. Recupera tu paz. Recupera tu capacidad de actuar. Recuerda, estás en Enfoca y Actúa. Aquí no buscamos hacer más, buscamos elegir mejor. Porque en lo que pones tu atención, en eso se convierte tu vida.